Buenos días a todos. Desde el CERI, Centro de Estudio de las Relaciones Interpersonales, le damos la bienvenida a todos al 7º Congreso Internacional de las Relaciones Interpersonales. En este caso, agradecemos a la Fundación Navarro Viola por su colaboración, así como también a la Fundación Siemens, OSDE, Hotel Sheraton y Loy Suites. En este 7º Congreso Internacional nos proponemos seguir reflexionando sobre los diversos factores que inciden en el desarrollo humano, así como también buscar respuestas adecuadas para su abordaje y superación, siempre desde una mirada multidisciplinaria que promueva la cooperación público-privado. En este primer encuentro del día debatiremos sobre desarrollo personal, gestión y liderazgo virtuoso en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La mesa será moderada por José María Randle, profesor y coordinador en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, a quien le cedo la palabra para hacer la presentación correspondiente y proseguir con la coordinación de la mesa. Les recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo por chat y se las estaremos enviando al orador al finalizar la exposición. Muchas gracias. José María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sol. Pido disculpas por mi tono de voz, pero estoy un poco difónico. En esta ocasión nos toca presentar a Alexander Havard, que es de origen francés, ruso y georgiano, y es el creador del sistema de liderazgo virtuoso. Ha escrito libros, entre ellos se encuentran principalmente Liderazgo Virtuoso, Creados para la Grandeza, De Temperamento al Carácter y Corazón Libre, que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Alexander se graduó en Derecho por la Universidad René Descartes de París y ejerció como abogado en Estrasburgo y Helsinki en los años 1980 y 1990, donde empezó a desarrollar su teoría del sistema de liderazgo virtuoso. Actualmente vive en Moscú y es el fundador del Instituto de Liderazgo Virtuoso, que tiene sedes en 4 continentes. Así que de mi parte, darle la bienvenida a Alex por acompañarnos y bueno, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, José María. Antes, ¿tú puedes, José María, autorizarme a poner mi presentación? Ah, sí, veo que ya está. A ver esto, segundo. Y ahora. La técnica moderna supone... Bien, aquí veo, ¿veis algo? Se ve perfecto. Le voy a poner el ecrán grande. Bien, entonces, es un honor para mí esta primera vez que hablo con argentinos desde Rusia, porque estuve en Argentina hace 15 años. País maravilloso, me gustaría volver, pero creo que con el COVID no va a ser este año ni el año que viene. Entonces, como ha dicho José María, estoy ahora en Moscú. He vivido en Francia 27 años, en Finlandia 18 años y ahora 15 años en Moscú. Yo soy escritor porque he escrito 6 libros. Yo soy también un manager porque tengo en 15 países tenemos unas personas trabajando conmigo para desarrollar esto en el plan mundial. Y al mismo tiempo yo soy un speaker internacional porque me piden todos los días de intervenir y hoy lo hago con mucha alegría, aunque no lo hago mucho en castellano, seguramente que lo notáis, pero es una alegría de hacerlo con vosotros. Entonces, vosotros sabéis que mi tema es el gran tema del liderazgo virtuoso y que yo entiendo el liderazgo como una ciencia de crecimiento, no como una técnica, no como una cuestión de posición social o de posición profesional, pero entiendo el liderazgo como crecimiento personal, como un modo de ser. Al mismo tiempo, insisto en que el liderazgo no es
una cosa relacionada directamente con el temperamento, aunque como vamos a verlo, el temperamento tiene una gran importancia, temperamento biológico, para ayudarnos para ver cuáles son los elementos que tenemos que desarrollar personalmente en función del temperamento biológico que tenemos para crecer como persona. Entonces, el tema de la sostenibilidad es un tema antes de todo personal, no es un tema, es un tema colectivo, social, evidentemente, pero ante todo es un tema personal. No hay sostenibilidad social si no hay seres humanos sostenibles. Es muy sencillo. Es decir, que esto no estoy diciendo una cosa muy nueva, ya los antiguos griegos ya lo sabían. Entonces, la idea, quiero ver con vosotros un poquito esto que es el liderazgo virtuoso y cómo se puede desarrollar y cómo creamos en la sociedad personas que realmente sean personas sólidas, que son realmente líderes para sí mismos y para los otros. Este es el dibujo que veis enfrente de vosotros, se llama la pirámide de liderazgo virtuoso. La veo rápidamente, cuando rápidamente la explico, es muy fácil. ¿Qué veis? Veis que hay muchas personas en el centro, los que tienen justicia, dominio de sí, fortaleza y prudencia. Son personas que tienen unas cualidades increíbles. La prudencia es la capacidad de decidir bien. La fortaleza es la capacidad de mantener el rumbo y de tomar riesgos. El dominio de sí es la capacidad de dirigir sus pasiones. La justicia es la capacidad de dar a cada uno lo suyo. Son cosas que ya conocéis. Esto llamamos las virtudes fundamentales o cardenales desde el siglo IV, porque son básicas. Es decir, que son 4 aspectos de nuestra vida que tenemos que desarrollar y que todos hemos desarrollado al menos un poco desde que somos jóvenes, gracias a la ayuda de nuestros padres. Estos son básicas, son cosas muy importantes. Esto que da, como veis en el dibujo, integridad. Son hábitos que están enraizados en la voluntad y en la inteligencia. Y hay mucha gente en el mundo que tiene estos 4 virtudes o que hacen todo lo que pueden para desarrollarlo. Pero el drama del mundo moderno es que mucha gente se queda aquí. Se queda con estos 4 hábitos y no los desarrollan. Desde toda mi ciencia ha sido fundamentalmente explicar que un líder es mucho más que una persona íntegra y que hay mucha gente íntegra en el mundo, honestas, buenas, buenazos, gente que intentan practicar las 4 virtudes básicas y que muchas veces en la educación nos quedamos aquí. Nuestro objetivo es crear gente buena, pero la crisis del mundo moderno es que es la crisis de gente buena. Así que hay demasiada gente buena, pero no hay líderes. Aquí está el gran problema del cual hace 15 años me dio cuenta. Por eso empecé a desarrollar liderazgo virtuoso, porque la idea no era solamente hablar de virtudes, era de investigar un poco cuáles son las 2 virtudes específicas del líder, y las identifiqué, que son la magnanimidad y la fraternidad, y la humildad fraterna. El liderazgo es crecer, haciendo crecer a nosotros. Y no es suficiente ser un buen chico o una buena chica con 4 virtudes básicas para llegar a esto. Entonces, el liderazgo es grandeza y servicio. Si no hay grandeza y servicio, no hay nada sostenible. Nada. No hay liderazgo, no hay sostenibilidad, porque hay solamente cosas más o menos buenas, pero no hay ideales. No hay ideales. No hay crecimiento. No hay liderazgo. No hay servicio a la sociedad. No hay grandeza. Y ya está. Y es el final de la civilización. Es decir, toda la idea ha sido, en mi teoría, que no es una teoría porque es una práctica de la vida de los líderes, no es solamente una teoría, es ayudar a los jóvenes a
no ser solamente gente buena, pero a hacer líderes, a hacerse líderes. Porque la crisis del mundo actual es una crisis de liderazgo. Y entonces yo estudio todo esto durante años. Sacó este libro, Liderazgo Virtuoso. Después saqué un libro que explicaba un poquito más el concepto de magnanimidad y el de humildad fraterna. Un libro que se llama Creado para Grandeza. Para explicar que el liderazgo es un ideal de vida. No es solamente una cuestión de carácter, esto es evidente, pero que es además una cuestión más, una cosa mucho más concreta, es algo que tiene que ver con un ideal de vida, el ideal de grandeza y el ideal de ser, que son cosas que tenemos que inculcar en el corazón y en la gente, de la gente con las cuales trabajamos, y que cualquier persona está llamado a esto, porque grandeza y servicio son ideales de vida para todos, para cada uno de nosotros. Tiene nada que ver con una función social, una función profesional particular. Una madre de familia tiene que ser magnánima y humilde. Es decir, es una cosa, el liderazgo es un modo de ser que tiene que ver con el crecimiento de estas dos virtudes en particular. Pero investigando, hablando con la gente y haciendo un poco de coaching con gente en la universidad en Helsinki, donde yo viví 18 años, como he dicho, me dio cuenta que había que ir más adelante y había que investigar en cada persona cuál es el desafío. Porque este es un esquema muy bonito, muy atrayente, estéticamente perfecto, pero ¿cómo uno llega a eso? ¿Cómo una persona llega a desarrollar esas virtudes? Pues me dio cuenta que en la práctica hay que empezar por el temperamento biológico. Porque si empiezas con el temperamento biológico, cada persona inmediatamente se siente así soy yo, biológicamente, me conozco. Entonces, Alex, explícame en la base de este temperamento biológico concreto, qué tengo que hacer para crecer como persona. Y entonces, poco a poco, desarrollé yo este esquema. Es un esquema del cual vamos a hablar que hace muy concreta el tema de la virtud, el tema del carácter y el tema del liderazgo. Es llegar a concebir, a ver que en el mundo finalmente que hay 4 tipos de temperamentos, de los cuales estamos hablando desde hace más de 2500 años, desde Hipócrates. El colérico, que es una persona que biológicamente está orientado hacia la acción. El melancólico, que está orientado hacia las ideas. El sanguíneo, que se realiza en su relación con las personas. Y el flemático, que lo que le gusta es la paz. Es un esquema tradicional, muy viejo, que tiene más de 2000 años más o menos, en el cual vemos que hay 12 finalmente tipos de personas que biológicamente tienen una estructura clara, una estructura biológica clara. Yo, por ejemplo, soy un melancólico colérico. Soy el 70% melancólico y el 30% colérico. Cada persona tiene sus combinaciones. Veis que hay 12 tipos de combinaciones posibles. En Finlandia, donde he vivido, había muchos flemáticos, porque los pueblos filo-ugrios son muy tranquilos, muy pacíficos. En América Latina, donde vivís vosotros, hay muchos sanguíneos, gente de comunicación, gente que comunican muy bien, gente que gozan en su colaboración, en su comunicación con otras personas. En Rusia, en Portugal, hay muchos melancólicos, gente que puede vivir de ideas y solamente las ideas les interesan. Después tienes los coléricos, tienen bastante en España, muchos coléricos en España. Gente dirigida hacia la acción, etc. Entonces, son tensiones, diríamos, biológicas, que son muy importantes, porque cuando viene la idea de desarrollar la virtud, tú tienes que saber cuál es mi base, a mí,
Porque hay virtudes que me van a costar y otras que no me van a costar, en función de tu propio temperamento. Tú ves, un flemático va a necesitar desarrollar la virtud de la magnanimidad, porque lo que le gusta es la tranquilidad. El melancólico, lo que va a faltarle, lo que va a ser un desafío en su vida será la audacia, porque le gustan las ideas, pero ponerlas en práctica le cuesta enormemente. El sanguíneo, lo que va a ser difícil para él es la estabilidad, llevar a terminar las cosas. Veremos un poco esto más en detalle después. Y el colérico, lo que le va a costar es la virtud de la humildad, la virtud del servicio a otro. Entonces, con este esquema, lo que te das cuenta es que efectivamente es una locura no hablar del temperamento cuando hablas del carácter. Y yo os pongo directamente enfrente de una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa cuando una persona no toma en consideración el temperamento biológico de los otros y de sí mismo? Una persona quiere crecer, quiere ser un líder con los 4 virtudes cardenales, con las 2 virtudes específicas del liderazgo, que son la magnanimidad y la humildad fraterna, pero no tiene ninguna visión, ningún concepto de temperamento biológico. Para que veáis, para que empezáis a entender la importancia de empezar por esto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar una cosa muy sencilla. Es que si tú no tienes visión del temperamento, tú vas a interpretar todo en el plan espiritual. Tú vas a transformarte en un espiritualista. Y tomo un ejemplo práctico. Tú tienes una hija que es flemática y tú eres colérico. Tú no tienes ninguna experiencia de flematismo, porque tu hija ha heredado de los genes de tu bisabuelo, que era flemático, pero tú no te acuerdas de él. Entonces tú vas a decir a tu mujer, mira, tenemos un problema con Pepita. Pepita es perezosa. Es evidente, tú no tienes visión de temperamento. Entonces no vas a decir Pepita es flemática, porque no crees en los temperamentos. Entonces tú vas a decir Pepita es perezosa. Cuando Pepita no es perezosa, es flemática. Y el flematismo es un modo de ser muy bonito y que tiene nada que ver con el vicio de la pereza. Imagínate que tú eres un sanguíneo, como hay muchos en Argentina, y tú tienes un hijo melancólico. Porque este hijo es tu bisabuela que era rusa y que ha dejado algún geno dentro del hijo. Y el hijo es completamente melancólico. Tú observas a tu hijo y tú decías a tu mujer, mira, este chico tiene un problema muy fuerte. Es un egoísta. Es un egoísta porque el melancólico está autoabsorbido por sus pensamientos, por sus ideas, por sus sentimientos. Entonces tú vas a decir, mira, qué desastre este hijo. Es un egoísta. Él puede vivir sin nosotros. Él puede estar 3 horas sin nadie, pensando solamente en sus cosas. Entonces tú vas a interpretar con claves morales un comportamiento totalmente neutral moralmente, que es una manera de ser muy bonita, que es la manera de ser melancólico. Tú ves el desastre. Si tú no tienes visión de los temperamentos biológicos, lo que haces es que tú das una connotación moral a comportamientos que son moralmente neutrales. Y entonces te estás equivocando y estás machacando a la pobre persona que tienes enfrente de ti. Si tú eres un flemático, imagínate un ingeniero flegmático, muy tranquilo, que le gusta la paz, la tranquilidad, que le gusta el conflicto, y tú tienes una hija que es colérica, tienes sangre española. Entonces, tú dices, ¿esto qué es? Esto no parece como nosotros.
es muy orgullosa. ¿Por qué? Porque al colérico le gusta ser el primero, le gusta la competición, se realiza dentro de la competición, le gusta ser el primero. ¿Entiendes? Y tú así, esto ¿qué es esto? Este es orgullo. Tú interpretas moralmente un comportamiento que es muy bonito, que es el comportamiento del colérico, de una persona que está nacido para ser manager, la acción, una persona que se fija metas y que las consigues, y que le gusta el movimiento y que le gusta ganar. Y esta es una cosa biológica muy bonita. Necesitamos estas personas en el mundo. Pero tú, como no tienes visión de los temperamentos, porque tú lo que te interesa es la virtud, y solamente la virtud, que es la cosa espiritual. Tú vas a equivocarte totalmente sobre esta persona. Tú vas a decir, es un orgulloso, el orgullo es un vicio, cuando es un colérico. Y el colerismo no es un vicio, es un modo de ser muy bonito. ¿Me entendéis? Si tú eres un melancólico y que tienes una hija sanguínea, pero tú personalmente no tienes ninguna experiencia del sanguinismo porque eres un ruso y tú eres experiencia solamente de la melancolía. Entonces, ¿qué vas a pensar? Tú vas a pensar, mira, mi hijo es superficial. Porque el sanguíneo vive mucho del exterior, vive mucho de la comunicación con el otro y, y muy poco de, de lo interior. Es muy extrovertido, es muy en la comunión con el otro. Y tú como melancólico lo que te interesa es el opuesto, es lo que hay dentro. Y lo de fuera no te interesa por nada. Entonces tú miras al sanguíneo y lo enfocas como en superficial. Cuando la superficialidad es evidentemente un vicio. Y el sanguinismo no es un vicio, es un modo de ser muy bonito. ¿Entendéis? Es decir, que tú tienes que darte cuenta de una cosa importante, que lo digo siempre a mis estudiantes que nunca han oído hablar de los temperamentos y que tienen miedo de oír hablar de esto. Les digo, si tú no hablas de los temperamentos, tú vas a poner la humanidad entera en un box, el box de tu propio temperamento, inconscientemente. Y tú vas a interpretar cualquier persona, cualquier acción humana en función de tu propio temperamento. Y entonces tú me acusas de poner la humanidad en 12 boxes o en 4, pero tú las has puesto en 1. Es mejor tener 4 o 12 boxes que 1 para ver los diferentes tipos de personas que puede haber en el mundo. ¿Me entendéis? Es hablar de los temperamentos es al final hablar de qué? De multiplicidad de los seres humanos. Porque si tú no reconoces los temperamentos, tú pones toda la humanidad en un box, el tuyo. Y tu box es una cárcel para los otros. Para los que no tienen tu temperamento, tu box es una cárcel. ¿Me entendéis? Entonces, trabajé mucho sobre este tema durante algunos años y sacó un libro que se llama Del temperamento al carácter. Para ayudar a mis estudiantes a darse cuenta que hay que empezar por el temperamento porque es la base. Es la base, es el temperamento que define cuáles son las virtudes que van a ser al final un desafío para ti. Pues, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los 4 tipos, de ver cómo cada tipo, cuál es la virtud que tiene que desarrollar ante todo si quiere crecer, quiere hacerse un liderazgo virtuoso. Pues aquí a la derecha tienes las fortalezas, y a la izquierda tienes los puntos débiles. El colérico, como os he dicho, es una persona que ha nacido con mucha energía, mucho entusiasmo, capacidad de decisión, tiene confianza en sí mismo, es consciente de sus talentos. Es un emprendedor nato, empieza numerosos proyectos, es un gestor nato, hace avanzar las cosas rápidamente, le gusta el poder, en el plan positivo, no en el plan negativo, y se realiza en la competición. Esto es las características de una persona que llamamos un colérico. Ha nacido así,
ha nacido un manager. No ha hecho nada para hacer así. Es una cosa biológica. Entonces, él tiene que multiplicar estos talentos que tiene y a la izquierda vemos lo que son los puntos débiles. Está inclinado al orgullo y a la ira. No dedica un tiempo a pensar antes de decidir. Siempre le gusta actuar, no le gusta mucho pensar. Está inclinado al activismo ciego, porque le gusta la acción y muchas veces le gusta la acción por la acción. Tiende a la confrontación y a la dictadura. No reconoce fácilmente sus errores. En la dirección de personas le cuesta respetar los sentimientos de los otros. Es que tienes aquí una persona que tiene un talento espectacular, que es el talento del manager, pero que al mismo tiempo tiene grandes dificultades. Y fundamentalmente la gran dificultad que tiene es su relación con nosotros. Para él las cosas son más importantes que las personas. ¿Tú ves? Es un colérico que se conoce, que conoce esto, o sea, cuando, oh, este soy yo. Yo efectivamente tengo una tendencia natural a pensar que los objetivos materiales son más importantes que el desarrollo de las personas. Lo importante para mí es el management, es que conseguimos metas que nos hemos fijado. Pero con frecuencia me olvido de las personas y las cosas son más importantes para mí que las personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para desarrollarme como persona? Este hombre o esta mujer lo que tiene que hacer ante todo es desarrollar la humildad. La humildad para darse cuenta que los talentos que tienen son evidentes, tienen una energía vital increíble, pero es un don de Dios. Y al mismo tiempo para darse cuenta que la humildad significa servir al otro. Y tiene que acordarse todo el tiempo, las personas son más importantes que las cosas. ¿Tú ves? Si tú hablas de la humildad en general, la gente dice, muy bonito, Alex, muy, muy bonito, todo esto es increíble, yo quiero ser humilde. Pero sí, para un colérico, una persona que sabe que es colérico, se da cuenta inmediatamente de lo que significará la humildad para él, porque él sabe cuál es su tensión biológica, es el opuesto. Tensión biológica son las cosas, conseguir metas materiales, no desarrollar personas. Entonces, el colérico, contrariamente a lo que mucha persona piensa, no está dispuesto, no está orientado naturalmente hacia el liderazgo. ¿Cuántas veces he oído madres que me dicen, mira, mi hijo es un líder? Yo miro al líder, entre comillas, y digo, mira, tu hijo va a tener muchos problemas para ser un líder. Muchos problemas. Porque es un colérico, es un manager tu hijo, no es un líder. Liderazgo y management son cosas bastante diferentes. El management consiste en hacer avanzar las cosas y el liderazgo es hacer avanzar a las personas. Y tu hijo se ve que las personas no le interesan mucho. Lo que le gustan es las cosas, el management. Entonces, el colérico no tiene más capacidad de liderazgo que otros temperamentos. Ninguna. Ningún temperamento es más orientado hacia el liderazgo que otro. En el liderazgo, que sea político, que sea económico, de la empresa o de la ciencia, de la literatura, todos los 4 temperamentos están representados. De igual manera. De igual manera. Y veremos también en los empresarios más famosos en el mundo eran flemáticos. Entonces, colerismo tiene su lugar, pero no más que otro temperamento. Y el flemático. El flemático es una persona que está totalmente centrada en las ideas y lo que le gusta es pensar, reflexionar, contemplar. Contemplar la belleza, las ideas, lo que es puramente espiritual y ideal. Mira lo que he escrito aquí. El melancólico está inclinado a la contemplación, busca la perfección en todo, es independiente, es paciente y resistente. Y no tenemos tiempo de desarrollar todo esto, pero solamente os doy orientaciones. El punto fuerte del melancólico es la contemplación. Es contemplativo, vive dentro de sí mismo, le gusta la perfección y busca la perfección en cualquier cosa. Porque
porque mira el mundo desde el punto de vista solamente de la perfección, pues las ideas son perfectas. Las ideas en tu mente, en tu corazón son siempre perfectas porque son puramente espirituales. Todo lo que es material no llega a perfección. Por eso él, como es muy espiritual, muy espiritual, el melancólico tiene una tendencia a percibir lo negativo en todo lo que hay en el mundo, porque comparado con la perfección de la idea, todo lo que hay es negativo, todo lo que hay no es perfecto, es imperfecto. Entonces la consecuencia de todo esto son los puntos débiles. Mira. Tiene tendencia a dejarse absorber por sus pensamientos y sentimientos. Se llama la autoabsorción. Melancólico vive de ideas, vive de sentimientos y no necesita de ti, no necesita de las personas. Puede estar el 10 días solo, da igual. En el bosque, hay un bosque que veis detrás, un melancólico puede estar en un bosque 2 semanas y no pasa nada. Un sanguíneo no puede estar más de 2 minutos solo, porque necesita comunicar. El melancólico no necesita comunicar con nadie, comunica con sí mismo, ¿entendéis? Teme la acción en la que inmediatamente se manifiesta la imperfección debido a la intención humana. Es que le gustan las ideas, pero no le gusta poner las ideas en práctica. Teme la incertidumbre, no le gusta asumir riesgos. Tiene miedo a la vida exterior. Todo lo que es exterior a él mismo tiene miedo, porque no controla el mundo exterior, el mundo material, el mundo de la acción. Está inclinado al pesimismo, porque, como he dicho, porque ve todo negativo. En el fondo de la perfección, todo lo humano es imperfecto. Y él ve inmediatamente problemas. Inmediatamente. Pesimista. Se inquieta por cosas sin importancia. Trabaja mal en equipo. No le gusta el equipo. Le gusta estar solo y hacer el contrario de lo que la gente normalmente hace. Le gusta hacer las cosas a su manera. Fácilmente se siente ofendido. Tiene tendencia a criticar a otros. Porque él ve inmediatamente los problemas que hay en las personas porque no son perfectas y en los proyectos porque tampoco son perfectos. Porque él es perfeccionista de manera natural. Porque, repito, las ideas son perfectas. Cuando tú ves esto, te das cuenta de que te das cuenta que el melancólico tiene puntos muy fuertes, que son la contemplación, es un creador, puede destruir fácilmente el status quo de una sociedad o de un establishment. Es una persona muy creativa, muy creativa. El colérico es un manager, no es un creativo, es un manager, es una persona que sabe hacer avanzar las cosas. Este es diferente, no sabe hacer avanzar las cosas, pero sabe crear cosas nuevas. Es un creador, es un designer. Y entonces tiene puntos muy débiles, pero puntos débiles muy fuertes también. Puntos débiles es que está absorbido por sí mismo y tiene miedo al exterior. Es lo que le va a faltar a este hombre, es la audacia. Este hombre se da cuenta, mira, si yo desarrollo audacia, yo puedo cambiar y hacerme una persona espectacular, pero si no desarrollo la audacia para salir de mí mismo, para estar con la gente, o para emprender proyectos que me cuestan porque tengo miedo, nunca esta persona va a poder desarrollar la virtud, especialmente la virtud del liderazgo. Tú ves el colérico, lo que falta es la humildad, lo que tiene que desarrollar es la humildad para llegar a ser una persona real, una persona equilibrada. El melancólico lo que necesita es la audacia, trabajar en la voluntad para transformar en misión sus sueños, porque los sueños, si no se hacen misiones, son locuras, son egoísmo, no son liderazgo. Tú ves, entonces aquí tienes ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de melancólico que fue muy audaz, Martin Luther King. Martin Luther King era un melancólico total, tenía crisis de melancolía, pero nadie puede decir que este no fue un hombre audaz, desarrolló la audacia. Porque Juana de Arco era al contrario, era una colérica,
La colérica que desarrolló mucho la humildad. Ella fue un gran manager, sacó a los ingleses de Francia, pero fundamentalmente era una gran líder. Lo que hizo fue hacer crecer a un pueblo compuesto de personas que vivían en la desesperanza total. Un ejército de animalitos. El cambio de esta gente en seres humanos normalmente constituidos. Ese es el liderazgo, hacer crecer la gente. Era colérica, pero fue humilde porque se interesa más por las personas que por los resultados materiales. Yo doy aquí ejemplos de personas que realmente han superado, han utilizado todos los talentos de su temperamento y han superado con la virtud en particular, los puntos débiles de este temperamento. El sanguíneo, aquí tiene un ejemplo de sanguíneo. Vive la comunicación. El sanguíneo es las personas, vive la comunicación con las personas. ¿Cuál es un punto fuerte? El sanguíneo, puntos fuertes. Aquí. Ama a las personas, quiere hacerles felices. Es amistoso, compasivo, comunicativo. Es emprendedor, le encanta la aventura. Sus sentidos externos están siempre despiertos. Repara en todos los detalles. Son los puntos fuertes del sanguíneo, es decir, que vive de la comunicación con nosotros. Es un muy buen comunicador natural. Y al mismo tiempo le gusta emprender cosas porque emprender es muy, hay mucha diversión, es agradable, mucho fun en empezar cosas nuevas. ¿Cuáles son los puntos débiles? El controla mal sus sentidos externos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Los sentidos externos del sanguíneo están siempre en acción. Entonces es bueno y es negativo también. La diversión es un aspecto muy importante de su motivación. Es un punto importante. El sanguíneo necesita diversión, si no se aburre. Entonces sí, es un problema, porque muchas veces hay que contemplar y no hay ninguna diversión. Entonces el sanguíneo necesita reírse todo el tiempo, necesita, y ese es un poco negativo, porque, repito, de vez en cuando bien, pero hay que estudiar, hay que contemplar las cosas que no te divierten, pero que son profundas y reales. Tiende a la superficialidad y a la inestabilidad, es decir, que él empieza muchas cosas, pero le gusta mucho terminar. Yo trabajo mucho con africanos y en África hay muchos sanguíneos. Es impresionante porque empiezan muchas cosas, pero fundamentalmente terminan 1%, menos de 1%. ¿No? Y esa es una realidad. Y no se dan cuenta. Gente muy buena, muy maja, muy santa. Solamente tú ves que son sanguíneos y que tienen una tendencia a no terminar. Terminan solamente los que tienen virtud. ¿Eh? Los que tienen la virtud de la fortaleza. Se sienten atraídos por todo lo nuevo. Todo lo que es nuevo les atrae. Quiere complacer y que todo el mundo les quiera. Esos son puntos débiles. El sanguíneo, como está siempre en la comunicación, le cuesta que uno no le entiende, no le ama, entonces va a ser obsesionado por la manera de cómo está percibido por otros. Entonces, es natural en un sanguíneo pensar cómo estoy percibido por otros, porque todo está en cuestión de comunicación. El melancólico no le importa nada cómo el mundo le percibe, le da igual. Lo importante es él y sus ideas. El comunicador, para él lo importantísimo, lo más importante no es él y sus ideas, es cómo perciben mi persona y mis ideas. Esta comunicación no es la idea en sí mismo que es interesante, es la percepción de la idea, y para él es importante. Esto es una persona que sabe, se da cuenta de que yo soy sanguíneo, Alex. Entonces es evidente que la manera para mí de desarrollar la virtud y el liderazgo no es lo mismo que para el alcohólico. Para mí, ¿qué va a ser el desafío? Va a ser la resistencia, la persistencia, la fortaleza, la capacidad de ir hasta el final. La capacidad no solamente de empezar, porque esto yo empiezo con mucha alegría, me gusta empezar porque me gusta la novedad,
me gusta la diversión y cualquier cosa que empezamos es siempre nuevo y siempre agradable, porque hay muchas cosas nuevas aquí, mucho fun, pero terminar, es mucho rutina. Terminar supone rutina y yo no puedo terminar. Entonces, los sanguíneos que realmente son líderes son las personas que han desarrollado la virtud de la resistencia, que es la virtud de la virtud, el aspecto pasivo de la virtud de la fortaleza. Que saben ir hasta el final. Gente que cuentan con el tiempo, que tienen paciencia, que tienen fidelidad, que tienen todas las virtudes relacionadas con el tiempo. Porque el sanguíneo vive en el presente. Lo que le interesa es lo de ahora. El melancólico vive en el pasado. Vive del pasado, la nostalgia. Él fundamenta su vida en el pasado. El colérico, el futuro, porque a él lo que le interesa son las metas que quiere conseguir. ¿Entendéis la diferencia? Psicológicamente son tipos muy diferentes. El sanguíneo es ahora, no hay mañana. No me interesa lo de mañana. Lo que me interesa es ahora. Y es un problema porque no puede calcular tiempo. Y cuesta mucho pensar 1 año, 2 años, 3 años. Cuando dices, Alex, es súper bueno lo que estás haciendo, yo quiero hacer esto toda mi vida y yo quiero dedicar mi vida al liderazgo virtuoso. Oh, perfecto, muy bueno. Y voy a ver el día siguiente a este africano, pero ¿qué hacemos ahora para liderazgo virtuoso? Y me dice, ¿con qué? Así que ya se olvidó de lo de ayer, porque ayer fue ayer y hoy es otro día. Es el sanguíneo lo que le cuesta es la persistencia, es decir, ir hasta el final. ¿Ok? Un ejemplo de sanguíneo que ha sido realmente un hombre, un líder increíble fue Tomás Moro. Tomás Moro consiguió todo esto. Porque ahora hablamos un poco del flemático rápidamente. El flemático es una persona, como veis a la derecha, su forma de abordar la realidad es de pasión científica. El flemático es un ingeniero nacido, es de apasionado, científico, sabe escuchar, es empático, tiene un profundo sentido del deber y un buen estilo de colaboración. Tiene una voluntad de hierro, casi siempre oculta, es constante y perseverante. Muchos ingenieros son flemáticos, gente de ciencia, una visión de la vida muy científica, todo muy racional. El punto débil es que nada en el sentido de la corriente, le gusta el statu quo, es muy funcionalista, evita los conflictos a cualquier precio, tiene miedo a equivocarse y fácilmente se siente superado. Es decir, que el flemático es una persona que está que nada en el sentido de la corriente y le cuesta ir a contra del corriente. Entonces, lo que le falta es el sueño, lo que le falta es la magnanimidad, lo que le falta es soñar en grande, soñar sobre su propio desarrollo, soñar sobre lo que puede hacer en el mundo y transformar este sueño en misión, en acción. Entonces, el melancólico lo que le cuesta es transformar el sueño en realidad, en misión, pero no le cuesta soñar por nada. Pero al flemático lo que le cuesta fundamentalmente es soñar. ¿Entendéis la diferencia? Le falta la virtud de la magnanimidad. La magnanimidad va a ser para él el gran desafío. Y hay gente increíble que ha sido flegmáticos magnánimos. Pensá solamente en... hay tantos ejemplos. El profesor Lejeune, que fue el francés, el genético, que descubrió las causas del síndrome de Down, era un amigo mío, un tío, y una persona espectacular, un científico y muy flemático, con muchos científicos, muy racional, muy científico de approach, pero tenía un sueño, un sueño increíble, que fue repetir en el mundo todo el tiempo la verdad científica sobre cuándo empieza la vida humana. Este es Lejeune. Lejeune fue un flemático con una magnanimidad muy alta. Y en el business hay mucha gente, pero no hay tiempo para hablar de esto.
el hombre de empresa más famosa en América desde la Segunda Guerra Mundial en el plan liderazgo, fue el jefe de la compañía Kimberly-Clark durante muchos años, Smith. Y este hombre era un flemático total, 100%, pero es el que realizó un cambio tan enorme en la compañía. No hay tiempo para contar su historia. Solamente quiero que os deis cuenta que en el mundo del business hay mucha gente que tiene nada que ver con el colerismo, que son muy flegmáticos, muy racional, muy científicos, pero que al mismo tiempo tienen un gran sueño en su vida y que por eso les llamamos líderes, son flemáticos magnánimos. Entonces, estas son las cosas de las cuales quería hablar con vosotros hoy, para que se den cuenta que en la formación, nuestra formación personal, en la formación de la gente, si queremos llegar a estabilidad, a sostenibilidad, tenemos que pensar en estas dos cosas siempre. La cosa del temperamento y el aspecto del carácter. Que no podemos caer en un aspecto o en otro. Si tú caes en uno, que es decir, hay solamente los temperamentos y el resto no tiene interés, tú caes en el biologismo. Tú eres un determinista biológico. Y esa es una catástrofe. Y si tú caes en el opuesto contrario, que es decir, hay solamente carácter y no hay temperamento, te vuelve loco y no entiendes nada de lo que está pasando en las personas y no respetas su libertad y su manera de ser. Y la diversidad que Dios ha querido entre los seres humanos. Entonces, termino con estas dos palabras. Dos cosas siempre muy importantes. Autoconocimiento biológico. ¿Ok? Dos, definición de la virtud, que para ti es un desafío por este temperamento que tienes, y aprender a desarrollar esta virtud toda tu vida, porque siempre vas a tener dificultad en desarrollar esta virtud. Pero si lo haces, te cambias en una persona excepcional, un verdadero líder, y puedes también ser muy feliz y hacer muy feliz a la gente alrededor de ti mismo. Este es lo que yo llamo sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante el planteo de la necesidad del ejercicio de la virtud y especialmente estas dos virtudes, ¿no? De la humildad y la magnanimidad. Para las preguntas que ahí van poniendo en el chat, yo quisiera empezar con la primera. Vos decías que hay multiplicidad de personas, como hay multiplicidad de temperamentos, digamos, o sea, de combinaciones temperamentales. Sin embargo, no todos tienen la misma misión y la misma vocación. ¿Por qué algunos se determinan como líderes virtuosos y otros quizá no? ¿Dónde influye la misión y la vocación en una persona? Ese es un otro tema. Yo tengo un curso entero sobre el tema de misión y vocación. Visión y vocación son cosas diferentes. Una misión es la cosa concreta que tienes que hacer en función de el conocimiento que tú tienes de ti mismo, ¿ok? Es decir, y de los talentos que tienes y de los desafíos que tú ves en la sociedad que te atraen. Descubre una misión. La misión es una cosa concreta que tienes que hacer toda tu vida. ¿Entiendes? Y tiene que ver, no es lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer es un capricho. La misión es ¿quién soy? ¿Quién soy? Una persona que no tiene autoconocimiento, que se conoce muy mal a sí mismo, no puede tener sentido de misión, no puede conocer su misión de vida. La misión está relacionada con cuál es tu historia, de dónde vienes, cuáles son tus propios talentos, quién es. Y después, y solamente después, cuál es el problema que veo en la sociedad y un problema que yo quiero superar. La vocación es cosa muy diferente. La vocación es el frame, es el marco en el cual una persona desarrolla su propia misión. Una vocación es algo divino, fundamentalmente. Es una llamada a ser de una cierta manera.
no es una llamada a hacer una cosa concreta. Por eso tú puedes encontrarte con mucha gente que tiene sentido vocacional, pero que no tiene ningún sentido de misión, porque les falta la magnanimidad. Entonces yo todos los días veo gente así, gente que tiene sentido de vocación, pero no tiene sentido de su propio talento, de su especificidad, de su propia vida, y entonces no se da cuenta de la cosa específica que tendría que hacer todo el tiempo. Entonces, una misión es una cosa súper concreta que tú tienes que hacer. Y una vocación es un don, una llamada a ser de una cierta manera, pero no es una llamada a hacer una cosa concreta. ¿Entiendes la diferencia? Y si tú ves que tú tienes dificultad en un lado, hay que pensarlo seriamente. Mi problema es que no tengo visión vocacional o que no tengo visión de misión. Son gente bastante diferentes. Lo bueno en la vida de una persona es cuando tiene los dos, una visión de su vocación, su manera de ser, y tiene una visión de su temperamento, de su misión, que es una cosa muy concreta que tiene que hacer. Pero la misión supone un trabajo del intelecto muy fuerte, porque tienes que pensar cuáles son mis cualidades, quién soy, cuál es mi temperamento, de dónde vengo, mis padres, mi cultura, mi país, yo personalmente, mi abuelo, mi abuela, ¿qué me han dado? ¿Quién soy al final? Y por eso es muy importante que una persona escribe sobre sí mismo y empiece a reflexionar y contemplar su propia vida para llegar a conclusiones sobre quién soy, qué soy llamado a hacer al final. Este se llama la misión. Gente muy joven no puede hacer ese trabajo porque no han vivido suficientemente. Pero entre 25 y 30 años, una persona tendría que ser capaz de contarse a sí mismo su propia historia para llegar a conclusiones muy claras sobre cuál es su sustancia propia y cuál podría ser su misión en la vida. ¿Ok? Repito, una misión es algo que tú haces todo el tiempo, hasta el último día de tu vida. Pero es una cosa que haces. Una vocación no es lo que haces, es un modo de ser. Es bastante diferente, es el frame, el marco, el contexto en el cual desarrollas una misión. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto al modo de ser, ¿sí? Que venías hablando, ¿sí? Que el liderazgo es un modo de ser. ¿Qué diferencia existe entre las técnicas que existen, ¿sí? para ejercer un cierto management? ¿Qué diferencia existe entre ser líder y ser manager? Es que un manager, fundamentalmente, como he dicho, tiene que ver con el temperamento. ¿Entiendes? Hay gente que naturalmente han nacido para hacer avanzar cosas. Un manager es una persona que se fija objetivos y que los consigues. Este se llama management. Un líder es una persona, si es un manager, ¿cómo se manifiesta el liderazgo en el management? Un líder es una persona que si es manager, porque es el CEO de una compañía, si es un verdadero líder, él va a pensar, mira, conseguir metas es importante, pero lo más importante es que las personas con las cuales yo estoy trabajando, se desarrollen en el proceso de conseguimiento de estas metas. Aquí ves la diferencia. En el largo plazo, el líder está ganando. Puede ser que a corto plazo no, a largo plazo siempre. Porque para crear una cultura de empresa, crear un imperio que dura cientos de años, es necesario liderazgo porque es necesario una cultura de empresa. Tienes que mirar a la gente. El manager que no tiene liderazgo no mira a la gente. Lo que le importa es conseguir metas en 2 años, en 1 año o en 3 años. Aquí está la gran diferencia que hay entre un manager que es liderazgo, que es líder, y un manager que tiene nada que ver con el liderazgo. Y vosotros y yo conocemos mucho, conocemos a manager que no tiene nada de liderazgo. Solamente lo que les interesa son conseguir metas, pero las personas no les interesa por nada. Entonces, lo que pasa es que tú tienes managers que no tienen ningún liderazgo, porque no han crecido como seres humanos, no entienden lo que es el ser humano. Para ellos lo importante son los números y el número de dólares que entran al final del mes. Pero el crecimiento personal mío y el crecimiento de la gente que trabaja conmigo,
para ellos no tiene esto ningún interés. El líder es el que piensa, mira, los números son muy importantes, pero más importante todavía es el crecimiento de las personas en el proceso de conseguimiento de estas cifras. Este se llama un ser humano normalmente constituido. Este es un líder y este es una persona atrayente que puede inspirar a muchísimas personas. Alex, hago la última pregunta por una cuestión de tiempo para darle lugar a la siguiente conferencia, pero dice lo siguiente esta pregunta. ¿Estos temperamentos, o sea, los temperamentos que vos hablaste, se aplican también para los actuales denominados géneros autoconstruidos o autopercibidos? Sí, sí, en el mundo más o menos hay, en los hombres y las mujeres hay todos esos temperamentos. La única cosa es que los hombres y las mujeres tienen algunas cosas más fácil para ellos desarrollar que otras cosas. Por ejemplo, el hombre es más audaz por naturaleza, le cuesta menos que la mujer, pero es mucho menos perseverante que la mujer. Es una realidad, aunque la gente hoy dice el contrario, pero es tan evidente. El hombre le cuesta menos ser audaz, pero le cuesta mucho más ser persistente. Ese es natural. Entonces, pero aparte de estas cosas muy sencillas, en general los temperamentos se aplican a los hombres como a las mujeres y el número, la proporción del mundo es más o menos igual de hombres y mujeres con este temperamento específico. Buenísimo. Bueno, agradecemos a Alex Havard por su ponencia y su experiencia sobre todo. Y antes de irnos, y antes de decirte muchas gracias, quisiera que nos digas qué libro nos convendría leer de los libros de tu autoría. Para empezar. Mira, os aconsejo de leer este libro, el último libro mío que se llama Del temperamento al carácter. Bien. Entonces ya mismo vamos a conseguirlo. Es pequeño y desarrolla todo esto en detalle y recuerda el contenido de cada virtud. Y yo creo que esto es muy práctico, es un libro súper práctico. Doy fe de eso. Bueno, agradecerte, Alex, por haber estado con nosotros, a pesar de la diferencia horaria que tenemos con Moscú. Y bueno, agradecerte también por el testimonio no solamente de decir lo que sabés, sino de vivir lo que decís. Y eso impacta y eso sirve mucho más que quizás muchas palabras. Así que de mi parte agradecerte y de parte de todo el equipo. Y ya le damos el pase a Sol para que dé introducción a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Alex. Gracias, José María. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Alexander. Excelente tu exposición. No queda más que agradecer y felicitarte. De hecho, están llegando muchas felicitaciones por el chat. Antes de continuar con la siguiente mesa, agradecemos la colaboración de la Fundación Navarro Viola, la Fundación OSDE, Fundación Siemens, Hoteles Los Ley Suite y Sheraton Hotel. Ahora sí, seguimos con la mesa Mujer, Familia y Empresa, Conciliación Trabajo-Familia, la cual será moderada por la doctora Patricia de Beliu, directora del Centro de Conciliación, Familia y Empresa, IAE Business School. Patricia, te cedo la palabra para hacer las presentaciones correspondientes y proseguir con la coordinación de la mesa. Les recordamos que las preguntas las pueden ir haciendo por chat y se las estaremos pasando a las oradoras al finalizar las exposiciones. Muchas gracias. Patricia, la palabra es tuya. Muchas gracias, Sol. Muy buenos días a todos. Felicito y celebro la organización de este congreso que organiza el Instituto de Ciencias para la Familia, con este tema, la transformación social para el desarrollo sostenible, en un contexto como el actual, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de las relaciones interpersonales. Estamos ante una nueva era, con todo lo que nos ha pasado a raíz del COVID-19, y lo bueno es que nos va a tener a todos como protagonistas. Como decía Sol, yo trabajo en el IAE, llevo más de 20 años estudiando este tema de la conciliación trabajo-familia, impulsando desde cero en nuestro país la responsabilidad familiar corporativa, esto es, tomar a la familia del colaborador como un nuevo stakeholder. Y déjenme decirles que tantos años promoviendo que las empresas voluntariamente ofrecieran a sus empleados políticas de flexibilidad, como el teletrabajo,
y otras prácticas y beneficios que apoyan las demandas que derivan de sus responsabilidades familiares. Nunca imaginé la pandemia, oportunidad de oro, poniéndonos a todos a trabajar de manera virtual, desde casa, haciendo malabares también para atender el cuidado de nuestros seres queridos. Estamos ante un tema que nos interpela siempre, pero que dado este contexto nos ha transformado y acelerado los cambios que los académicos estudiábamos que iba a pasar de acá a 5 o 10 años, los estamos viendo hoy. Sabemos que con toda esta experiencia inédita para la humanidad, marcará un antes y un después en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de relacionarnos. Se han roto viejos paradigmas y hemos cambiado muchísimos hábitos. Hasta antes de esta situación no era casi admisible estar en una reunión de trabajo virtual y escuchar como telón de fondo el llanto de un bebé o el juego de unos niños. Antes trabajábamos con una fuerte cultura anclada en la presencia física y ahora estamos siendo protagonistas de una nueva modalidad de trabajo, que es la que se viene, que es la modalidad blend o modelo híbrido, que nos llevará a entornos laborales más flexibles, más conciliadores, más sensibilizados con la realidad familiar de las personas. Para hablar de estos temas contamos con un panel de lujo que voy a ir presentando a medida que les dé la palabra. Muchísimas gracias a Marcela Romero, Virginia Romero y Clarisa Stoll, que nos acompañarán en este evento hoy. Son de verdad 3 líderes, no managers, como decía antes Alex. Y me va a dar mucho gusto irlas presentando en este panel que tiene como tema Mujer, Familia y Empresa, conciliación, trabajo, familia, y les aseguro no podríamos tener mejores expositoras para abordarlo. Para empezar, quisiera presentarles a Marcela Romero. Ella es ingeniera industrial, hizo su MBA en la Universidad de Di Tella, es madre de 2 hijos en edad escolar, y después de una carrera corporativa en empresas como Emerson, Sherwin-Williams, Philips, donde ocupó posiciones en Chile, y en agosto del 2020 asumió, en plena pandemia, la posición de gerente general en Electrolux. Marcela, bienvenida. Me encantaría que pudieras compartirnos algún desafío que ha tenido tu trayectoria profesional integrando estos 2 mundos, el trabajo y tu familia. Gracias, Patricia. Muchas gracias por invitarme. Un lujo estar compartiendo este panel con el resto de las oradoras y poder compartir también con el equipo de IAE y de Austral. Bueno, como comentaba Patricia, mi nombre es Marcela Romero, soy ingeniera industrial de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, que es una universidad dedicada a la ingeniería desde mediados del siglo pasado. Tengo una maestría en negocios en la Universidad Torcuato Di Tella, y hoy estoy cumpliendo el rol de gerente general en Electrolux para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estoy casada hace 21 años con Ramiro, otro ingeniero de la UTN, con quien tenemos 2 hermosos niños, como dijo Patricia, Emma de 8 años, que nació en Argentina, y Nico de 6 años, que nació en Chile. Desde el inicio de mi carrera trabajé mientras estudiaba ingeniería en distintas empresas locales y multinacionales, algunas que mencionó Patricia, Honeywell, Alfa Laval, Emerson, Sherwin-Williams, Philips y ahora Electrolux. Siempre posiciones técnico-comerciales, con foco en generación de negocios, en desarrollo de equipos. Y es cierto esto que dice Patricia, ¿no? Hubo muchos desafíos a lo largo de la carrera, como le pasa a cualquier otro profesional, con algunos tipping points, algunos momentos decisorios donde si iba para un lado o para el otro, ese camino podía cambiar definitivamente lo que vendría después en mi carrera. Y algunos de esos ejemplos fueron cuando estaba estudiando ingeniería, le dedicaba muchas horas al trabajo, en ese momento tenía 20 y pocos años, me encantaba lo que hacía, le dedicaba muchas horas durante la semana, le dedicaba fines de semana y feriados también al trabajo, realmente disfrutaba lo que hacía. Pero esto me restaba tiempo disponible para recibirme de ingeniera. Entonces allí organicé mis prioridades,
puse como foco el recibirme, conversé con quienes eran mis superiores en ese momento, y la verdad es que solo tuve apoyo y felicitaciones, ya que a los pocos meses me pude recibir de ingeniero. Y esto en ese momento para mí fue algo preocupante. Hoy que lo veo a la distancia, 20 años después, entiendo que realmente lo que estaba haciendo era tomando decisiones correctas para el crecimiento no solo de Marcela, sino también del equipo de trabajo, ¿no? Otro ejemplo fue el de cambiar de rubro. En algún momento me cambié a la industria química, y eso fue también una decisión que cambió el destino de mi carrera. Otra decisión mucho más arriesgada fue la de cambiar de país, con toda la familia, cuando con Ramiro decidimos irnos a vivir a Chile, con una hija de 1 año y medio. Y esto incluía no solamente dejar mi carrera en Argentina, sino dejar también la carrera de Ramiro con 15 años de compañía, una dirección de ingeniería en una empresa grande, y también la responsabilidad de que durante un tiempo este esfuerzo iba a ser extra para los dos, ¿no? Y que valiera la pena para toda la familia este riesgo. Y una de las últimas ocasiones donde estas decisiones iban a cambiar el rumbo de mi carrera tenía que ver con cambiar y bajar, entre comillas, a una gerencia comercial en un hermoso proyecto que me trajo Electrolux, y donde el foco estaba 100% en el consumo masivo, que tampoco era mi expertise. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida está llena de pequeñas decisiones. Algunas un poco más riesgosas, otras más difíciles, otras más impactantes, otras desacertadas, pero muchas decisiones que pueden ir cambiando nuestro rumbo en la carrera y en la familia, en la vida personal. Ese es un poco el resumen de algunas decisiones que tuve que sobrellevar. Muchas gracias, Marcela. Lindísimo tu testimonio, que incluye esta expatriación a Chile tomada como lo que tiene que ser una expatriación, que es un proyecto familiar muy apoyada por tu marido. Gracias. Gracias a Ahora vos. es el turno de presentarles a Virginia Romero. Ella es contadora, egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene en común con Marcela no solo el apellido, aunque no son parientes, sino que también hizo el MBA en la Universidad de Ditela. Virginia es cofundadora de El Núcleo, un centro de estudios para la nueva economía. Es miembro del board de Red de Impacto Latam, una red de organizaciones de apoyo al ecosistema emprendedor, y actualmente es la directora y cofundadora de ECOS, desde donde impulsa el desarrollo de ecosistemas de empresas sociales, organizando programas de inversión en ecosistemas de negocios inclusivos y comercio justo. Se suma a este evento desde Río Cuarto, ciudad donde vive su familia y a donde volvió precisamente en este tiempo para teletrabajar desde allí. Hola Virginia, nos encantaría que nos compartieras cómo has vivido este desafío de integrar trabajo-familia desde una ciudad del interior. Hola, buenos días, bueno, divino estar acá. Y qué lindo estar con muchas personas que estamos pensando en estos temas, ¿no? Hombres y mujeres, los hombres que nos acompañan a nosotras las mujeres, a pensarnos cómo equilibrar la vida de trabajo-familia, como decías vos, Patricia. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, sí, como decía Patricia, me tocó todo yo no tengo hijos, no tengo marido, pero sí me tocó un camino en el que el desafío de esta integración familia-trabajo, empezó cuando yo entendí que mi familia para mí es un pilar muy importante, es decir, es algo con lo que yo me quiero comprometer. Y esa decisión la tomé alrededor de los 23 o 24 años. Entonces, se transforma en un desafío a partir de una decisión personal, ¿no? Yo quería el compromiso de mi familia, pero entonces, en ese momento estaba acá en Río Cuarto, con un montón de posibilidades abiertas, estudiando Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y con un montón de posibilidades abiertas, aunque desafiantes. Por ejemplo, elegir luego de mi carrera la posibilidad de salir de Río Cuarto y en ese momento que mis prioridades eran las profesionales, ir a buscar
más oportunidades a ciudades como Buenos Aires. Al ser el salto desde Río Cuarto a Buenos Aires, a los 20 y pico de años, y un poco sola, fue un gran desafío, sobre todo porque en mi contexto familiar, en donde hay muchas mujeres, en donde vivíamos con mi mamá, en ese momento no era fácil. Entonces, el soporte para mi mamá, que no estaba bien, éramos las hijas. Entonces, bueno, finalmente decido, después de mi carrera universitaria, a los 28 años, trasladarme a Buenos Aires, en donde ya tenía 2 hermanas viviendo, y desde allá, desde Buenos Aires, yo ahora digo desde allá porque ya no vivo más en Buenos Aires, unos meses que regresé después de 17 años a Río Cuarto, desde allá brindarle el soporte a mi mamá, todo el que necesitaba en una enfermedad que duró casi 20 años, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo como una etapa de mi vida en la que me encuentro con mi desarrollo profesional, buscando trabajo en Buenos Aires, pero también buscando nuevos horizontes de estudios, y ahí descubro el máster en finanzas de la DITELA, al que ingreso y lo hago, y en el medio, por supuesto, trabajando en una empresa como, relacionada con los productos Honeywell, que es una empresa en la que trabajó Marcela, y ahí me encuentro con esta tensión que sentimos muchas veces de balancear el soporte que uno quiere darle a los seres que ama y tener la mente tranquila como para pensar en un desarrollo profesional. Durante muchos años sentí esa tensión, muchos años sentí esa tensión. Al mismo tiempo, alrededor de los 32 años, empiezo con un replanteo de mi carrera profesional. Empecé a preguntarme si lo que estaba haciendo era lo que yo quería hacer para toda mi vida. Y para explorar si esto era, claramente necesitaba un ambiente de tranquilidad, pero mi emoción estaba preocupada por lo que pasaba en Río Cuarto. Entonces, intentaba encontrar espacios en los que me permitiera a mí y a mi ser hacerme preguntas, explorar gustos, explorar nuevos caminos. Y descubrí en esa época que necesitaba conectarme con algo que me ayudara a expresarme. Y en esa exploración descubro el cine como herramienta, y decidí hacer mi carrera de cine. Así que yo me recibí de directora de cine en la universidad, en la ENER, que es la Escuela Nacional de Cinematografía, que depende del INCA. Fueron 4 años absolutamente maravillosos. En el medio seguía con mi profesión, trabajando en una empresa tradicional, una empresa del sector tradicional, en esta empresa relacionada con los productos Honeywell, como les decía, y viajando cuando podía y cuando la energía me daba a Río Cuarto para acompañar a mi mamá sobre todo y a las hermanas que estaban acá más cerca de ella. Y este replanteo, esta exploración que yo inicié en ese momento, en donde sentía que necesitaba un arte para expresar lo que vivía, se da justo con el nacimiento de 2 sobrinas en Río Cuarto. A partir de allí empiezo un proceso de pensar en independizarme de la empresa, después de muchos años de trabajar en relación de dependencia, y decido dar un paso adelante después de 2 años de replanteos, de pensarlo, de atravesar miedos. Decidí ponerle el cuerpo como a la experiencia de independizarme. Y esta decisión de independizarme, que me llevó 2 años de trabajo personal, al mismo tiempo que estudiaba cine, fue porque de nuevo tomé la decisión de estar comprometida con la vida familiar. Así que monté una consultora que me permitió a mí buscar trabajo, buscar clientes en Río Cuarto y tener ese motivo para vivir desde ese momento, desde mis 35, 36 años, una semana por mes en Río Cuarto para estar presente en la vida de mis sobrinas, que para mí son 2 seres, los que están acá en Río Cuarto, 2 seres muy, muy importantes en mi vida, ¿no? En mi vida diaria. Con el tiempo, un poco de tiempo después de esta independización y que la consultora iba súper bien, lo que me pasó es que volví a las preguntas.
volví a preguntarme si lo que estaba haciendo yo con mi profesión tenía sentido para mí, tenía sentido para mi vida, tenía sentido para mi propósito personal. Y ahí se despertó un gran interrogante. Y el interrogante era, ¿cuál era mi propósito personal? ¿Qué quería hacer yo en esta vida que tuviera sentido para mí y que yo decidiera ponerle hasta el último suspiro cada día en eso? ¿Qué era lo que iba a movilizarme para ponerle todas mis energías a eso? Y tenía que ser algo, descubrí con el tiempo, que pudiera sentir yo que era algo completo, algo que me ayudara a mí a usar mis herramientas, pero generando algo bueno para la sociedad. Y además que me complete, que yo puedo usar todas mis capacidades, que puedo usar todos mis sentires, los emocionales y las herramientas técnicas para poner al servicio mío, de mi propósito y de la sociedad. En ese momento estaba en contacto con una consultora con la que trabajaba, a la que le brindaba servicios en Buenos Aires, y descubro el concepto de empresas sociales. Esto fue hace 7 años. La empresa social es un modelo de negocio que me tuve que poner a explorar qué era, no encontraba como estudios para hacer en Argentina, pero sí descubro el nombre de Muhammad Yunus, que es un hombre que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2006. A él se lo conoce como el banquero de los pobres, creó el sistema de microfinanzas que se replicó en todo el mundo y después avanza un poco más y crea el concepto de empresa social, que son empresas que nacen con un objetivo como el de las ONG, pero bajo un modelo de negocio. A mí el término, cuando yo descubro este término, cuando lo exploro, cuando lo entiendo, me generó una pasión como interna, me generó algo que yo sentía internamente, que creía que era por ahí el camino para empezar a unir todo el mundo de herramientas, de finanzas y de negocios que yo había aprendido y el mundo de dejarle algo a la sociedad. Empecé a entender que tal vez por ahí tenía que ir mi nueva exploración. Yo estaba por cumplir casi 40 años, tenía 37, 38 años, así que decidí tomar un break profesional después de haber leído y de haber estudiado estos temas de forma personal. Decidí a tomarme un break, me fui a Asia, me fui a conocer a este hombre y descubrí un mundo de empresas sociales espectacular. Estudié en el Yunus Center de Bangladesh, seguí por India, y en todo ese recorrido aprendí sobre empresas sociales y ecosistemas de empresas sociales. Regresé a la Argentina, armé ECOS, que es una organización que hace crecer e impulsa los ecosistemas de empresas sociales. Hacemos capacitaciones en todo el país y en Latinoamérica, y empecé a vincular a Latinoamérica con India, haciendo viajes de inmersión en el ecosistema de impacto de India, que es el ecosistema más grande del mundo. Y ahí empecé a sentir que mi mundo profesional se unía con mi mundo espiritual, con mi propósito personal. Estaba más tranquila con esta situación, con esta realidad, y esto me permitía también estar mucho más conectada con mi familia. Esto evolucionó, ya hace 5 años que trabajo con ECOS. El año pasado, en medio de la pandemia, empecé, cuando podía, viajaba a Río Cuarto con todas las restricciones que tenía para ayudar un poco a mi papá, que estaba como en una etapa necesitaba colaboración. Todos hemos pasado el encierro y sabemos que no fue fácil, así que para acompañarlo a él. Y este año ya decidí volver a Río Cuarto, buscando una forma un estilo de vida un poco diferente, algo que venía pensando ya hace 2 años. Hoy estoy re cerca de mi familia, aunque tengo hermanas en Buenos Aires, también tengo otras acá en Río Cuarto y Río Tercero. Tengo 3 sobrinas con las que estoy muy, muy cerca, y mi compromiso sigue estando muy, muy presente en dar soporte a mis hermanas, a mi familia, muy presente, y sigo buscando desarrollos profesionales. Así que creo que los desafíos, en mi caso, fueron a partir de que tomé algunas decisiones de compromiso con mi familia, de comprometerme con mi propósito personal, y luego de estos 2 compromisos, el desafío de explorar y buscar los caminos hasta llegar a concretar esto.
Gracias. Muchas gracias, Virginia, por compartirnos este testimonio con este propósito personal del cual nos hablaba antes Alex, y también por poner este tema del cuidado de los adultos mayores, ¿no? Que es otra realidad de la integración trabajo-familia. A veces tendemos a pensar que es un tema para las personas que tienen hijos, y no, yo siempre digo, familia, seres queridos tenemos todos, ¿no? Y es un tema muy relevante también, como bien decías, en este contexto, el de cuidar y estar cerca de nuestros adultos mayores. Así que mil gracias. Y finalmente me da mucha alegría presentarles a una gran amiga con quien hemos compartido muchos espacios como este. Incluso tenemos un libro escrito juntas. Clarisa Stoll es licenciada en Economía por la UBA, hizo su MBA en el MIT, en Boston. Allí conoció a su esposo, el doctor Conrado Stoll, a quien seguramente hemos visto en todo este tiempo en los medios. Ella fue presidente del Banco Hipotecario, fue la primera mujer presidenta de banco en Argentina, tuvo también experiencia no solo en el mundo corporativo, sino en el ámbito público, llegando a ser viceministra del Ministerio de Comunicaciones, tuvo a su cargo la promoción de inversiones. Fue chair del Task Force Business Women Leaders del G20 y actualmente es la directora financiera y la directora de operaciones de ANC, una fintech del Banco Itaú. En este mundo que se nos viene de las finanzas y la tecnología, es una compañía de servicios financieros integrados, líder en Latinoamérica, que precisamente combina la tecnología y la innovación. Clarisa ha sido testigo de la transformación que ha tenido el entorno laboral en este tiempo, y me encantaría que pudieras también compartirnos tu experiencia y cómo has podido desarrollar tu carrera profesional siendo a la vez madre de 4 hijos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a este panel, aunque mi apellido no sea Romero, agradezco que me hayan invitado, así que soy la extraña del panel. Pero yo creo que un poco relacionándolo con lo que se hablaba en el panel anterior, creo que cada vez se nota más las ventajas que tenemos las mujeres en algunas características de lo que es el nuevo liderazgo, ¿no? Y yo creo que la primera vez, yo estudié economía, y la primera vez que me di cuenta que esto de ser mujer era una ventaja fue cuando teníamos que elegir la orientación, ¿no? Porque en la Facultad de Económica se elige para contador, para licenciado en Economía, para Administración de Empresas o para actuario. Y estábamos en un grupo y me preguntaron, ¿y vos qué vas a elegir? Y yo dije, bueno, yo quiero ser licenciada en Economía. Y entonces, obviamente, había pocas mujeres y muchos hombres, y alguno de los hombres dijo, claro, vos porque sos mujer y no tenés que mantener una familia. Porque en ese momento, obviamente, lo que más redituaba o lo que más salida laboral tenía era la carrera de contador. Y entonces yo creo que este compañero mío de la facultad me lo dijo un poco como despectivamente, pero yo en realidad llegué tan contenta a mi casa de decir, qué suerte que puedo elegir, qué suerte que soy mujer y puedo elegir lo que quiero estudiar y no tengo que estar pensando, y que yo creo que eso me marcó, y ahí empecé a darme cuenta de las ventajas que tenía, algunas veces usándolas malamente, como cuando algún policía me ha parado en la calle y yo digo, ay, no me hagas una boleta porque mi marido me va a matar, ¿no? Haciéndome esto de la pobre mujer casi dominada. Entonces creo que en algunas cosas las mujeres por ahí a veces también manejamos eso. Creo que esto de ser una minoría también es una ventaja. Ahora yo creo que hay más y más mujeres, y ya es menos una minoría la cantidad de mujeres en altos cargos, pero después de estudiar licenciatura en Economía, me fui a hacer un máster en el MIT en Boston, y éramos muy pocas mujeres, muy pocas latinas, así que yo tenía todas las minoridades, y entonces de casualidad, yo creo esto de casualidad, así como se dice entre comillas, cada vez que había algún sorteo de algo, siempre estaba yo. Entonces había un viaje a Japón, eran 40 y ahí Clarisa estaba. Entonces, creo que también un poco esto de ser la minoría, como digo yo, te pone como al frente, ¿no? La gente te mira, tenés la luz. ¿Qué hagas vos con esa luz? Es lo importante. Si vos con esa luz lográs hacer algo distinto, lográs cambiar, entonces yo creo que la usaste bien, ¿no? También se puede usar mal, uno se puede sentir cohibido, lo que sea.
pero creo que depende de cómo uno lo usa. Y con esto de los desafíos, yo creo que alguna vez leí algún artículo de Harvard donde decía que el mundo está hecho, digamos, como para que los hombres estén en los cargos de las empresas, ¿no? Pero uno se lo tiene que imaginar no tanto como hombres y mujeres, porque si no empiezan a sonar como rivalidades y cosas, pero decía como si en el mundo todos fueran petizos y de repente cae un alto. Entonces hay distintas formas de acomodar a esa persona alta, que es rara, que es nueva. Esa persona tiene o que agacharse en los dinteles de las puertas y empezar a acomodarse a este mundo de petizos. Esa es una de las opciones. La otra es que empecemos a modificar el entorno, entonces hagamos las puertas más altas. Y había una tercera, que era cómo aprovechar estas capacidades de la persona alta, por ejemplo, y hacerla que buscara los libros en el último estante. O sea, hay distintas formas de hacer, y yo creo que todos vamos tratando un poco, ¿no? Con esto de cambiar a la persona, o sea, que el alto se agache un poquito. Me acuerdo una vez que estaba en una conversación de mujeres, y una mujer dijo que estaba cansada de que en las reuniones todo el mundo se dirigiera a ella diciéndole, che, ¿me podés traer un café? ¿No? Cuando ella no era la persona que tenía que traer el café. Entonces dijo que se cansó tanto que una vez cayó en una reunión con un traje de hombre, así pantalones y saco y una corbata, como para hacerse el hombre y que no le pidieran más café. Entonces esa sería como una de las opciones. La otra es tratar de cambiar el entorno, ¿no? Esto de hacer las puertas más grandes, y yo creo que en eso Patricia siempre se acuerda y le parece gracioso, porque lo hice un poco en chiste cuando me nombraron presidenta del Banco Hipotecario. Además de ser mujer, yo era muy joven, entonces era como doblemente raro, ¿no? Y entonces empecé a hacer cambios que un poco la gente se empezó como, por ejemplo, el ascensor no tenía espejo. ¿Quién vio un ascensor que no tenga espejo? Cuando yo iba desde donde dejaba el auto hasta mi oficina, obvio que tenía que tener un espejo a mano. Entonces puse un espejo en el ascensor, nadie podía creerlo del espejo. Lo segundo, en el baño, decía, el baño de presidencia, decía presidente, y había un hombrecito, y a mí me daba un poco, es como casi de las cavernas, ¿no? Que uno no puede entrar en un baño que tenga un hombrecito. Entonces cambié el hombrecito y puse una mujer. No sé si hoy en día seguirá ese o si lo han cambiado, pero que es un poco como desarticular, ¿no? Como tratar de hacer las cosas, de ir acomodándolos, pero era un poco gracioso en ese sentido. Pero creo que fue distinto. Patricia también se acuerda siempre que yo cuento que cuando subía en el ascensor, en un momento había un ascensorista en el ascensor, y me acuerdo que yo me subía, por ejemplo, con el director de legales, y el ascensorista decía, buen día, doctor fulano, buen día, Clarisa, ¿no? Y entonces yo un día le dije, ¿por qué a mí me decís siempre Clarisa y al otro le decís doctor tal cosa? Le digo, y sin darme cuenta, ¿no? Que los que generamos por ahí las mujeres, es un poco esto de la horizontalidad, un poco esta cercanía, que son todas cosas que ahora se está viendo que son importantes, ¿no? Que son, que las empresas nuevas lo tienen. Uno no se imagina esto de las oficinas abiertas, donde todo, no hay que el presidente tiene la esquina con doble ventana y los otros van teniendo cada vez menos ventana y menos aire y menos luz. Entonces yo creo que hay muchos desafíos, pero es cómo uno se va acomodando y cómo uno lo va tomando y cómo uno va eligiendo, un poco esto que decía Marcela, ¿no? Yo siempre digo, son pequeñas decisiones, dijo ella, y yo digo que el camino se va como abriendo, ¿no? En una Y, y uno tiene que definir en esos momentos. Y lo que yo pienso que uno tiene que hacer, sea hombre, mujer o lo que sea, cuando está en esa encrucijada, para mí son fundamentales tres cosas. Una es tratar. Una es decir, no porque la de la derecha sea más fácil que la de la izquierda, voy a ir a la derecha. No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿De la derecha o la izquierda quiero ir? Cuando elegís, me parece que uno tiene que ponerle toda la fuerza a eso y a esforzarse lo máximo posible. Y la otra cosa, nunca mirar para atrás. Nunca decir, pero pucha, si yo en la primer Y que se abrió hubiera elegido B en vez de A, me habría... No, ya estoy en A, la segunda encrucijada elegí J y la tercera elegí H, tengo que seguir en esa y tengo que ponerme las pilas para que esto salga mejor, sin llorar por la leche derramada y sin llorar por lo que dejé atrás. Así que yo creo que un poco es ir acomodando la situación, ir tratando de que, a mí me pasó mucho que tuve que tratar de acomodar las cosas en el trabajo, pero también uno también en la casa tiene que sentar precedentes y tiene que
acostumbrar a la familia, o sea, no solamente en el trabajo hay que acostumbrarse a tener mujeres, que es algo nuevo, a estos saltos que vinieron de repente, sino que en la familia también, y yo siempre cuento también de que cuando mis hijos se acostumbraron, siempre trabajé, y son 4 y son muy seguidos, pero cuando yo llegaba a casa del trabajo, como me estaban esperando los 4 en la puerta, este me pegó, el otro me sacó, el otro con todas sus cosas, y yo no podía hacer nada, no podía irme después. Por ejemplo, si yo llegaba a las 7 de la tarde y quería tomar un café con una amiga, entonces me acuerdo que me probé una vez y les dije, si yo les decía, me voy a tomar un café con una amiga, lloraban todos los 4 a unísono. Entonces un día le dije, ¿saben qué pasa? Yo tengo una reunión ahora. Ah, una reunión era como palabra santa, porque ellos reunión entendían, reunión era el trabajo, era la responsabilidad, y siempre digo que esto también de trabajar tanto con hijos chiquitos, no es que yo no los eduqué por no estar tanto en mi casa, yo siempre digo que esa parte, ese saber la responsabilidad, ese ver a su madre cómo trabajaba y lo que implicaba su trabajo, también educa. Y esa independencia que tuvieron que tener también en algunos casos de tomar ciertas decisiones porque no me encontraban, pequeñas decisiones, ¿no? Tengo que comprarme el cuaderno verde o el colorado, no decisiones mayores, hace que los chicos también sean más independientes. Así que eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes sin pasarme de tiempo. Y bueno, gracias. Perfecto, Clarisa, qué lindo escucharte. En esta segunda ronda de preguntas, me gustaría invitarlas a que nos ayuden a pensar cómo llevar este desafío de integrar trabajo-familia a la realidad de nuestras empresas, ¿no? Saben ustedes que desde Confíe venimos impulsando esto que llamamos la responsabilidad familiar corporativa, ¿no? Y siempre me encanta explicar este concepto con una definición no del todo académica, pero la acuñó nuestro decano, Rodolfo Rivarola, que lo explica mejor, ¿no? Dice él, en realidad este tema es pensar como líderes, como empresas, cómo le devolvemos a cada empleado, a esa familia que nos lo ha prestado 8 o 9 horas al día, ¿sí? Y esa es precisamente la responsabilidad familiar, corporativa, porque está claro, y lo contaba recién Clarisa, que cuando volvemos de trabajar en casa nos esperan los seres queridos, nos esperan los hijos para seguir trabajando en algo muy importante que es la educación de esos hijos, ¿no? Y por eso quienes somos líderes, quienes estamos a cargo de personas, debemos pensar eso, ¿no? Este colaborador, este empleado, vuelve a casa para hacer algo muy importante, ¿no? Que es educar a la siguiente generación, ni más ni menos, ¿no? Que va a ser ni más ni menos que el capital social del país, ¿no? Y por eso las empresas tienen un desafío que es cómo acompañar esas demandas de integración trabajo-familia que tienen las personas y que, como decíamos, se puso como muy de relieve en este contexto donde el trabajo invadió a la familia en muchos casos. Así que ahora me gustaría de vuelta darle la palabra a Marcela, desde tu lugar, ahora mismo como número 1 de Electrolux, dejando ahí tu impronta como líder mujer. ¿Cómo ves que las empresas pueden impulsar este compromiso y pensar concretamente cómo apoyar a las mujeres, que han sido también las que históricamente han asumido este desafío y también en esta pandemia han estado como sobreexigidas con todo este mundo de la conciliación? Sí, me gustó algunos conceptos que dijo Clarisa, y por ejemplo, yo lo traduzco en ser punta de lanza, ¿no? Ser punta de lanza dentro de las organizaciones en poder dar el ejemplo que no somos menos eficientes por tener otras responsabilidades fuera de casa, sino que quizás elegimos mejor nuestras batallas, y eso no está tampoco circunscripto a las mujeres, mamás, sino como decía antes Virginia, tener que ocuparse de sus papás, o incluso los papás, pues en el caso de nuestra familia, de Ramiro, que está muy involucrado con la educación de nuestros hijos. Creo que es cuidar a los colaboradores en general, no solo a las mujeres. En nuestro caso, esto que vos decías, ¿no? Acostumbrarnos a trabajar en casa fue muy difícil. Fue muy difícil, primero porque no fue elegido, segundo porque estábamos todos en los mismos 80 metros cuadrados, cada uno con su call, cada uno con una compu, cada uno con sus auriculares, intentando conectarse con un otro del otro lado, y al mismo tiempo tratar de no afectar.
la reunión del siguiente, pero esto de ser punta de lanza, de mostrar que podemos trabajar igual, que somos eficientes, que esta presencialidad que era tan requerida al principio ya no lo es, y no creamos que ahora que se termina, entre comillas, la pandemia, no volvamos a situaciones parecidas a las que vivíamos en el 2019, ¿no? En muchas compañías se está volviendo a hablar de volver a la presencialidad full, como si eso fuera asegurar el resultado de la compañía o asegurar la eficiencia de la gente. Y nos sorprendería a veces escuchar generaciones muy jóvenes, sobre todo los que se dedican más a la informática o al comercio electrónico, donde son personas que ya no quieren volver a ningún tipo de presencialidad. Te pueden entender alguna reunión, te pueden entender algún brainstorming, te pueden entender un montón de cosas, pero no quieren volver a algo ni parecido a lo del 2019. Entonces, creo que desde las empresas nuestra responsabilidad es lograr que las familias que trabajan en la compañía, porque son las familias, y es algo que creo que traigo de otros trabajos anteriores también. Cuando trabajaba en Philips, era toda mi familia la que trabajaba en Philips. Mis hijos venían a la oficina y decían, hola Emma, ¿cómo estás? Ya sabían, se quedaban jugando con alguien. Es la familia que está involucrada con el trabajo. Así como con esto de la pandemia trajimos a los trabajos a casa, tratar de seguir rompiendo con eso. Y no necesariamente quiere decir que soy menos eficiente ni menos profesional. El tema de las reuniones, ¿no? Cómo nos volvimos con una reunionitis aguda en estos últimos meses para parecer que estábamos trabajando todo el tiempo, que no estábamos en casa lavando la ropa. Y yo les admito que a veces en una reunión estoy sacando la ropa del lavarropas y eso no me hace menos gerente general de la compañía, sino estamos compartiendo una situación de la que no podíamos salir y que la teníamos que resolver, y teníamos que resolver las dos. La compañía tiene que dar resultados y la ropa se tenía que lavar. ¿Sí? Eran dos cosas importantes en distintos entornos, pero eran las dos importantes para la familia. Entonces, estas cosas que decía Clarisa al principio, ¿no? Cómo ir rompiendo esos modelos, cómo seguir rompiendo de por qué el presidente tiene el baño de hombres, ¿no? Y te digo una cosa más, yo lo hubiera sacado el de la mujer también, ¿no? Hoy, después de tiempo. Entonces, rompamos esos paradigmas. Y creo que desde la empresa a veces tenés más influencia o menos influencia sobre cómo acompañas a esas familias en el trabajo, en la vuelta al trabajo. Que no sea ahora algo estricto del modelo híbrido donde Marcela tiene que ir a la oficina el lunes de 8 a 18, miércoles de 8 a 18. Ya se rompió eso. Busquemos la forma más eficiente de encontrarnos, pero por el hecho de volver a encontrarnos y de volver a compartir y de volver a confiar y de volver a generar esos vínculos que tan difícil se hizo para las personas que ingresaron a las compañías durante la pandemia, ¿no? Nos ha pasado de incorporar a algunos gerentes nuevos de marzo de 2020 para adelante, y nos decían, qué bueno trabajar en este equipo, y no sabés cuando los conozcas personalmente lo que va a hacer, es mucho mejor. Creo que para eso sí va a servir la presencialidad, para volver a eso. Pero así como sirve cuando te tenés que encontrar con Virginia que vive en Río Cuarto y alguna de las dos se toma el avión y te vas a tomar un café en algún lugar, ¿no? Es esa misma presencialidad la que extrañamos, que hoy la vamos a hacer quizás dentro de la misma ciudad volviendo a las oficinas, pero también la tenemos que hacer cuando viajemos y volvamos a reencontrarnos con el resto de la región. Creo que eso es importante. Gracias Marcela. Y ese nuevo mundo, como decía, nos va a tener como protagonistas porque lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Y hay que encontrar cada uno sus propias fórmulas, ¿no? Como familia, también como equipo de trabajo, ¿no? Virginia, contanos cómo ves este tema de cara a las empresas sociales, ya que tenés tantísima experiencia de trabajo con ellas. Bueno, gracias por la pregunta. Las empresas sociales. Hay empresas sociales, tal vez todos conozcamos lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos con los que nos comprometimos todos los países del mundo, a sacar adelante, como el fin de la pobreza, la equidad de género, la inclusión laboral, el acceso a la educación, cuidar el medio ambiente, tanto terrestre como marino, etc. Son 17, y las empresas sociales están atendiendo absolutamente todos estos objetivos. Es decir, hay diferentes modelos de empresas sociales brindando solución a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hace 4 meses más o menos tuve que preparar
una disertación para el sistema financiero de Argentina sobre finanzas de impacto y equidad de género. Y ahí me tuve que poner a estudiar, y me encontré con un montón de datos que me sorprendieron, pero totalmente, datos que no había leído nunca antes, ¿no? Datos como, por ejemplo, que en Latinoamérica las mujeres que emprenden, en general, el 70% de los emprendimientos liderados por mujeres no llegan más allá que del tamaño, de un pequeñito tamaño, una microempresa. También me encontré con el dato de que las mujeres que tenemos el mismo rango, el mismo nivel de educación para ocupar un puesto en una empresa, ganamos entre el 65 y el 70% de lo que gana un hombre. Me encontré también con el tema, con el dato que en Latinoamérica las mujeres que emprenden y que salen al mercado financiero a buscar dinero para sus negocios, encuentran solo el 23% de todos los préstamos que están disponibles son para mujeres, y solo el 7% de toda la inversión que hay disponible para poner en las empresas es para empresas lideradas por mujeres. Me encontré también con el dato de que el 70% de las personas que sufren hambre en el mundo son mujeres, y que el 60% de las personas en el mundo, mejor dicho, de las mujeres que están en edad laboral, trabajan en mercados informales. Esto trae un montón de consecuencias, como por ejemplo sueldos que no son dignos, horas de trabajo excesivas, no hay protección de la salud, etc. Las empresas sociales que yo conozco y las que estudiamos, tanto en Latinoamérica como en Asia, están resolviendo todo este tipo de problemas. Incluso ya hay fondos de inversión que se llaman de impacto, que tienen una política de género. Esto quiere decir que invierten en proyectos liderados por mujeres o que producen soluciones y productos para mujeres. Yo creo que en este camino nos toca, si queremos involucrar a las empresas con el tema de género, creo que hay al menos 3 formas. La primera es darle apoyo a las empresas que están lideradas por mujeres. Darle apoyo de todo tipo. Apoyo para que mejoren sus modelos de negocios, apoyos de contactos, apoyos financieros. Y esto es porque descubrí en uno de los estudios, creo que uno de McKinsey, que dice que si nosotros aumentáramos la participación de las mujeres en los negocios, en la economía, podríamos aumentar un 26% el PBI mundial. Segundo, necesitamos incorporar en las empresas políticas y estrategias de género. Y esto está íntimamente ligado con el sistema financiero y con la rentabilidad del negocio. En ese mismo estudio hablaban de que aumenta el 47% el rendimiento de un negocio si hay políticas de género, hay inclusión de personas, de mujeres en las empresas. Y por último, creo que hay algo que es muy importante también, saber, el 80% de las decisiones de compra de Latinoamérica están en manos de las mujeres. Entonces, es importante dar mucho soporte a esas empresas que están lideradas por hombres y por mujeres, pero con bienes y servicios que están puestos a disposición de las mujeres. Para darles algunos ejemplos de empresas sociales, en Argentina tenemos a Libertate. Libertate, pueden explorarla, es una empresa con el modelo de negocio bien de Yunus. Es una empresa que se dedica a brindar consultorías en temas de inclusión de mujeres en empresas tradicionales, y tiene como clientes inclusión de mujeres y también inclusión de personas con discapacidades. Se están haciendo cada vez más fuerte en la parte de políticas de género, y tienen clientes como bancos, empresas grandes de Argentina, etc. Otro ejemplo que a mí me encanta es Mamotest en Argentina, una empresa que brinda servicios de mamografías a mujeres, pero lo hace a mujeres de toda la pirámide, de la base de la pirámide, es decir, ese colectivo muy vulnerable, pero también lo hace a mujeres que estamos por fuera de la base de la pirámide. Y hace llegar el servicio hasta el último rincón del NEA, del noreste argentino, brindando un servicio de primera calidad a un precio que la base de la pirámide puede pagar, y que además hace rentable el negocio. Hay otro caso, Chicas en Tecnología, en Argentina, que empodera a mujeres jóvenes en todo lo que son saberes tecnológicos, un mundo absolutamente liderado por hombres, y además luego las ayuda a conseguir trabajo en empresas
o a llevar adelante sus propios emprendimientos. Es decir, las empresas que yo estudio son empresas que nacen con esta semilla de solucionar un problema social y estos ejemplos que les doy trabajan específicamente en temas de género. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias por traernos estas experiencias tan concretas. Y me gustaría ahora preguntarle a Clarisa, ¿cómo ve este tema de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Tus hijos son precisamente ya de esta generación millennials y estás trabajando en una industria dominada por la tecnología y la innovación, donde la mayoría también de la gente que está allí es gente joven. ¿Cómo ves y qué aportan esta nueva mirada de los chicos jóvenes? Bueno, yo creo que de vuelta estamos frente a otros saltos, ¿no? Que son distintos a nosotros y tenemos que entenderlos. Por eso lo que yo digo cuando uno dice acostumbrarse a que las mujeres también estén en el espacio laboral, no es solamente a las mujeres, es a alguien distinto que puede ser por el color de su piel, porque tiene pelo largo, o porque es de otra generación donde los chicos necesitan otras cosas, ¿no? Y están todo el tiempo que quieren nuevos desafíos, que quieren sentir que tienen impacto, que quieren, entre comillas, o no tan entre comillas, divertirse en el trabajo, porque siempre tienen la opción de hacer lo que muchos jóvenes quieren, que si no me voy a emprender y creo un unicornio, ¿viste? Todos creen que se van a crear un unicornio. Entonces, tenemos que competir contra eso, tenemos que hacer, y creo que la pandemia de vuelta nos trajo un montón de cosas a la fuerza, que creo que no van a volver, donde se empezó a ver cómo se podía, digamos, evaluar por resultados y no por cuántas horas estabas calentando la silla. Qué suerte, Marcela, que dijiste lo de la ropa, porque yo me siento que lo he hecho 1000 veces, esto de estar poniendo el lavarropas y sacándola, pero podemos hacerlo, porque por eso podemos hacer el multitasking famoso, ¿no? Pero no solamente las mujeres, mucha gente lo puede hacer. Mientras una de las tareas, siempre se dice, ¿no? Mientras una de las tareas sea automática, nada más automático que poner el lavarropas, así que eso es algo, uno no puede estar haciendo cuentas difíciles, o qué sé yo, y a la vez estar en una reunión, pero sí las otras cosas. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden, tenemos que tener la apertura a esto que decías, Marcela, que muchas empresas no quieren volver. Bueno, esas empresas perderán el talento de mucha gente que se acostumbró, mucha gente que quiere, mucha gente que le encontró el gusto, y también lo que nos permitió todo esto de la pandemia es eso que decía Patricia, ¿no? Estar más abiertos a perdonar si se quiere, ¿no? Que entre un chico y diga una mala palabra, que pase por acá el gato, que el perro ladre, que se oigan los ruidos de la construcción. Eso nos hace más humanos, nos hace mejores, nos hace que después en el trabajo podamos entender esa empatía de entender a alguien que tiene una persona enferma en su casa, de alguien que tiene que hacer otra cosa, ¿no? Y muchas veces cuando en las reuniones alguien dice, uy, perdón que mi hijo, y alguien dice, no, no pidas perdón. Claro, ¿por qué pedir perdón? Si es lo normal y lo lógico. Esto de tener que cuidar a alguien también es lo normal y lo lógico. Entonces nos hizo mucho más comprensivos. Tenemos que entender también el tema del péndulo, ¿no? Que no nos vayamos para un lado y para el otro tratando de buscar el justo medio. Cuánto mejor sería si pudiéramos directo ir hacia la perfección del medio, ¿no? Pero nos va a ayudar un poco de, bueno, de nada a todo, veamos cuántas veces por semana, pero creo que lo fundamental es tener la cabeza abierta para lo distinto, y no solamente, uno muchas veces dice aceptar lo distinto, yo digo celebrar lo distinto, porque los distintos nos hacen mejores, nos hace que aprendamos. Si somos todos iguales no aprendemos nada, porque si el otro piensa lo mismo, no podemos crecer. Entonces, no solamente aceptar lo distinto, sino celebrarlo. Gracias, Clarisa. Bueno, nos han llegado un montón de preguntas al chat, por WhatsApp. Voy a tratar de sintetizarlas. Le voy a hacer una pregunta a cada una y por una cuestión de tiempo les pido que sean concisas y concretas. Primero, para Marcela, te queríamos preguntar, pensando en el aporte que hace la mujer al liderazgo, si podrías destacar algunas competencias que se ponen como más de manifiesto cuando la que dirige es una mujer. Creo que tiene que ver con la empatía principalmente, pero sería injusto pensar que solo las mujeres somos empáticas, ¿no? Quizás estamos un poco más preocupadas en esto que decía Alex al principio, ¿no?
intentar ver cómo hacemos que nuestros equipos estén desarrollados lo suficiente y que sean mejor que nosotros mismos, y contratar gente más talentosa que nosotros, y que los resultados van a llegar. Estemos seguros que los resultados van a llegar. Pero creo que soy injusta si digo que las mujeres solamente tenemos esa característica, porque no es así. Hay mujeres que no lo tenemos, hay hombres que sí lo tienen, entonces creo que tiene que ver con esto, la empatía, el desarrollo de las personas, el no egoísmo, la generosidad, el tema del interés genuino, que las personas se desarrollen, que sean mejor que uno. Creo que tiene que ver con eso. Gracias, Marcela. Virginia, estamos en un congreso de relaciones interpersonales y todo el mundo de las empresas B fomenta mucho esa solidaridad y esas relaciones, ¿sí? La pregunta es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo ves que se promueve desde esta concepción del modelo de negocios de las empresas B esta mayor interrelación personal? Muy buena la pregunta. Mira, para mí hay un factor que está ligado también a lo que hablaba Marcela, que es clave, que es la colaboración. Necesitamos empezar a salir de los paradigmas de la competencia para entrar en los paradigmas de la colaboración. Y la colaboración es entre todos, entre empresas, entre seres humanos, entendernos que somos seres humanos los que estamos detrás de las empresas. Creo que va por ahí, Patricia. Colaborar, salirnos del paradigma de la competencia. Colaborar y desde la educación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, desde los niños. Dejar de implementarles o de enseñarles que tienen que ser cada vez más competitivos para empezar a enseñarles que hay un mundo por desarrollar desde la colaboración. Gracias, Virginia. Y la última pregunta para Clarisa. Hay una pregunta que tiene que ver con alguna dificultad que hayas tenido para compaginar tu tarea profesional con las tareas familiares, que la quiero unir con otra, que ha habido varias, que tiene que ver con el rol del varón, ¿sí?, en este desafío. ¿Y por qué uno las dos preguntas? Porque me encantaría que cuentes la historia del viaje que tuviste que hacer a Londres con una beba y con tu marido, y dónde acabó tu marido, justamente para mostrar que las dificultades se superan cuando el varón también se involucra en este desafío. Sí, la verdad que sí, dificultades siempre hay, muchísimas, ¿no? Sería ridículo decir que no. Además de la anécdota esta que ahora te cuento, yo cuando tuve la primera de mis hijas, a los 6 meses renuncié, porque no podía soportar que nadie la bañara, me había atrasado en una reunión, estaba en la reunión en el horario que ella se bañaba, y yo tenía miedo que me la ahogaran, ¿viste? Esas cosas de madre primeriza. Y entonces renuncié, fui intempestivamente y renuncié, y cuando le dije a mi jefe que renunciaba, me dijo, ¿pero por qué? No, porque no puedo estar acá pensando en mi hija, cuando llego allá pienso en el trabajo, no puedo coordinar las dos cosas. Me dijo, bueno, ¿pero qué querrías? Y yo no tenía un plan B, porque no lo había pensado, y entonces le dije, lo primero que se me ocurrió, querría irme de acá a las 5 de la tarde, y yo después que la duermo a Clara, que se duerme a las 9 de la noche, a mí no me importa trabajar hasta las 3 de la mañana, pero no quiero trabajar cuando ella está despierta, quiero trabajar cuando está dormida. Me dijo, bueno, un visionario, porque ahora esto del trabajo asincrónico, ¿no? Donde no tenemos que estar todos trabajando, a uno le gusta más la noche, a otro le gusta más la madrugada, cada uno es eficiente en su horario. Pero bueno, la anécdota de Patricia, que tuve un viaje de cuando Clara justamente tenía 4 meses, a Londres, y entonces le dije a mi marido acompañarme porque la beba come de mí, ¿viste? No, o vamos nosotras dos y alguien que la tenga, y entonces él se fue a pasearla mientras yo tenía una reunión a Harrods, y en un momento, y le dio de comer ahí todo, y en un momento tenía que cambiarle los pañales, entonces le pregunta al policía, ¿dónde está el cambiador? No está en el baño de mujeres, el cambiador. Bueno, pues yo no puedo entrar al baño de mujeres, yo tengo que cambiarla, así que necesito. Bueno, y el tipo tuvo que desalojar el baño de mujeres, fijarse que no hubiera mujer, para que Conrado pudiera entrar a cambiarle los pañales. Creo que después se empezó a poner, él dice que es por él, ¿viste? Pero bueno, yo le digo que sí, que se empezaron a poner estos cambiadores, digamos, en que no se tiene, digamos, no están en un baño específico, porque si no, la otra persona no puede entrar. Pero esas son las cosas en las que tenemos que ser de vuelta amplios y acomodarnos, y no ser tan encasillados de pensar solamente la madre le cambian los pañales, pongámonos en el baño de mujeres, ¿no?
Y de hecho creo yo que la pandemia ayudó muchísimo a los varones a ver la realidad de las tareas del cuidado, porque de hecho estuvieron más tiempo en casa, y de hecho en un estudio que hicimos desde Confíe sale eso, ¿no? que les sirvió para revalorizar las tareas de cuidado y fortalecer los vínculos. Así que bueno, creo que ellos también son protagonistas de este cambio que vamos a hacer entre todos, ¿sí? Así que bueno, estamos en tiempo, les quería súper agradecer a las tres todos estos lindísimos testimonios que nos han compartido, bien vivenciales, bien propios de la realidad que estamos construyendo entre todos. Así que gracias Clarisa, gracias Virginia, gracias Marcela, gracias Sol por habernos convocado a este súper panel, y por supuesto muchísimas gracias y felicitaciones a Lorena Bolsón, a Dolores Vicente, a todas las autoridades del Instituto de la Familia por este congreso, y gracias por habernos invitado. Bueno, gracias Patricia y gracias al panel. Y bueno, en representación del Centro de Estudios de las Relaciones Interpersonales, no quería dejar de felicitarlas y agradecer sus exposiciones. Escucharlas es ver que todas pasamos por lo mismo y que el multitasking, tareas domésticas versus tareas económicas, está presente en todas las familias. Claramente nos queda un largo camino por recorrer en pos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género, pero lo importante es que se está trabajando en pos de esto. También quería agradecerle a todos los inscriptos que están detrás de la pantalla, y aprovechamos la oportunidad para invitarlos al cierre del Congreso que tendrá lugar hoy a las 18 horas. En este coloquio vamos a hablar sobre el debate entre objetivos de desarrollo sostenible versus objetivos para el desarrollo humano sostenible, resaltando la importancia de lo humano. Muchas gracias a todos. Gracias, que sigan bien. Gracias.